Bueno, pues algo fundamental en este tema de los patrones es tener de alguna forma un formalismo que los describa. Es decir, hemos hablado de manera coloquial, de manera no muy formal, acerca de cómo se definen los patrones. Y a través de estos últimos años he trabajado en el tema, particularmente en los juegos de suma cero e información perfecta, que el ajedrez es parte de ellos. Nada más para quien le interese, los juegos de suma cero e información perfecta son aquellos que son de suma cero porque la ventaja de uno es la desventaja del otro. Si yo tengo 3 de ventaja, el rival tiene menos 3. Entonces la suma de esos dos me da 0. Entonces les llaman juegos de suma cero, ¿no? Que la suma de la ventaja de uno y la desventaja del otro siempre da 0. Como en el ajedrez, si tengo más 3 peones de ventaja, el otro tiene menos 3 peones de desventaja, ¿no? Y la otra cosa es que son de información perfecta, es decir, toda la información está en el tablero. Bueno, considerando que el ajedrez es un juego donde ya hemos probado que los patrones existen y están ahí siempre presentes, o en muchos casos están presentes, he descrito las instrucciones de un lenguaje de descripción de patrones. Y aquí es la que presento aquí abajo. P1, P2 es la pieza 1 ataca o defiende a la pieza 2. Vamos a ver unos ejemplos ahora. P y entre paréntesis una casilla es la pieza ataca a una casilla específica. P y una casilla, la pieza está en esa casilla. Es decir, si pongo, por ejemplo, alfil y entre paréntesis pongo E7, hay un alfil que ataca la casilla 7. Pero si pongo alfil E7 sin paréntesis, estoy diciendo que la pieza está en E7. Bueno, tabú es una invención mía del lenguaje que define una casilla o varias casillas en las cuales no se puede interactuar, ¿no? Como en el ejemplo de Carlsen, lo vamos a ver, voy a poner los ejemplillos para que vean cómo se describen en el sistema de patrones este tema. Tabú y entre paréntesis una casilla hace que esa casilla o ese escaque esté prohibido para el bando defensor. Ahí no puede ir un defensor en ningún momento. Y después tengo struct W y struct B, de blancas y negras en inglés, y entre corchetes o paréntesis cuadrados tengo la lista de peones y se define la estructura de los peones blancos en el tablero o la estructura de los peones negros en el tablero. Eso lo podemos ver como en los ejemplos que vimos de Botvinnik Donner y Aronian Carlsen. Y después tenemos conectores lógicos que son AND y OR, como en la lógica booleana. Por ejemplo, yo voy a decir, si tengo un peón en E5 y, o sea, AND, tengo un alfil en D3, AND, tengo un caballo en F3, AND, dama en D1, entonces tengo el patrón del regalo griego, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, para la descripción del lenguaje, de descripción, tengo una instrucción que es doble diagonal, que es para poner comentarios. Por ejemplo, como en este caso, la doble diagonal me indica que este es un comentario, ¿no? Vamos a ver entonces algunos de los patrones directamente sobre las partidas para que vean cómo se describe el patrón y si podemos escribir el patrón a través de este lenguaje muy sencillo, que es muy fácil de entender. Puedo entonces hacer un programa o puedo escribir un programa de computadora o puede existir un programa de computadora que busque los patrones de acuerdo al lenguaje de descripción que estoy definiendo acá, ¿no? De hecho, yo tengo un sistema que hace eso, que hace búsquedas sobre bases de datos de partidas utilizando el lenguaje de patrones. Desafortunadamente es demasiado lento para que sea práctico, pero es una prueba de concepto, es decir, quiere decir que funciona. Y voy a decirles un secreto. Ya tengo un estudiante de licenciatura que está trabajando sobre este tema para hacer un sistema que sea mucho más ágil y muy rápido, ¿no? Y desde luego cuando esté disponible lo pondremos a consideración de ustedes, ¿no? Pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, pues vamos a ver cómo se describen estos patrones a través de este lenguaje de descripción. Por ejemplo, en la partida que estamos viendo de McNabb contra Mullen, ¿sí? El patrón que se describe, ¿sí? Puede verse como la dama que ataca el peón de F7, ¿sí? La torre que ataca en rayos X igual el peón de F7 y una torre que puede ir a la octava fila con torre A8.
Y además se anota en el patrón la primera jugada, en este caso dama por F7 ganando, ¿sí? Ojo, las piezas negras se ponen en minúsculas, las siglas, y las piezas blancas se ponen en mayúsculas. Eso es importante para hacer la descripción, ¿no? Entonces, esta es una primera posición y veamos la otra posición, que es Atakisi contra Rook, que ya la vimos y que es la siguiente, ¿no? Que es la que tenemos acá abajo. Y vean, aquí tenemos igual una dama que ataca, aquí está, F7, una torre que ataca el peón de F7, una torre que entra a la octava fila con torre H8 y de nuevo la jugada inicial es dama por F7. Como podrán ver, si pegamos estos dos patrones, podemos ver, voy a quitar los nombres para que vean cómo es el patrón, que prácticamente es el mismo, ¿sí? Eso me hace pensar que no estoy tan errado, ¿no? Fíjense, la torre puede ir a la octava en A8, en el otro caso va a H8, pero la jugada inicial es la misma y las otras situaciones se repiten. Eso quiere decir que es el mismo patrón, ¿no? Aquí estamos describiendo un patrón muy muy sencillo y vamos a ver otros patrones que ya hemos analizado en el tablero. Seguimos. Bueno, tenemos más patrones que describir. Por ejemplo, tenemos la posición de Lasker-Bauer, que hemos visto que es el alfil ataca H7, el otro alfil ataca G7, la dama puede ir a H5 y la torre va a F3. Este es el patrón que podemos ver en esta posición. La dama en H5, el alfil ataca el peón negro en H7, el alfil ataca el peón negro en G7 y una torre puede ir a F3 para desplazarse eventualmente a H3. Y la primera jugada, aquí la pueden ver, es alfil por H7 jaque. Y con eso se gana la partida. Bueno, ese es el inicio de la combinación, ¿no? Hay que ver las otras jugadas. Pero el patrón solamente describe eso. Y bueno, tenemos la siguiente posición, que es de Miles, que de nuevo tenemos dama va a H5. Dejen que se las pongo aquí. Dama H5, alfil va a H7, aquí está. El otro alfil a G7, ataca el peón de G7, que está aquí. Y eventualmente torre C3 o torre C4, ¿sí? Para dar mate con los alfiles. Y la dama en H5. Si se fijan, las flechas más o menos son las mismas. La diferencia está en que la torre se mueve de diferentes lugares para dar mate en el lado derecho, en el lado del flanco rey. Y finalmente tenemos la posición de Judith, que de alguna manera cambia un poquitín, pero la razón es que ya la torre de Judith está en E3, entonces ya no hay que hacer en el patrón la jugada torre E3 o torre C3 o torre a la tercera fila para ir al flanco rey, pero aquí podemos ver alfil H7, alfil ataca G7 y dama H5, que son exactamente estas tres posiciones, y la jugada ganadora es alfil por H7. Sí, cabe decir que estas comas no solamente son separadores, son conectores lógicos, es decir, el patrón es cuando está la dama en H5, el alfil ataca el peón de H7 y el alfil ataca el peón de G7 y la torre puede ir al flanco rey con torre 3, qué sé yo, que aquí ya está, por eso no lo pongo en el patrón. Si vemos estos patrones y los pegamos, voy a quitar los nombres de los jugadores y voy a pegar los patrones directamente para que los vean. Podemos ver que exactamente se repiten estas tres posibilidades, y como aquí ya la torre está en la tercera fila, no lo pongo, pero podría poner que seas, por ejemplo, que la torre puede ir a H3, ¿sí? Perdón, la torre puede ir a H3, ahora sí, es que me lo puse con mayúsculas, H3, bueno, ahora sí. Y ahí está la jugada, ¿no? Entonces, bueno, esto debe ser mayúscula porque es una pieza blanca. Y aquí tenemos exactamente el patrón que estamos buscando. Fíjense que es lo mismo. Bueno, pongo el conector y este es el mismo patrón. En las tres posiciones que hemos estado viendo,
las flechas son las mismas, va hacia los mismos lugares. Eso es lo que es importante en los patrones y hay que tenerlo muy presente, ¿sí? Vamos a seguir. Bueno, en este caso tenemos un poquito más de complejidad en el patrón y es la partida de Carlsen contra Karjakin que hemos mencionado, donde Carlsen hizo esta jugada brillante de dama h6. Pero ¿cuál es el patrón? Si nosotros vemos, tenemos en el patrón que dama h6, ¿sí?, es el ataque al punto h6, no hay peón, no hay nada. Una torre ya está en c8, aquí aparece la torre en la casilla c8. Una torre que ataca f7, entre paréntesis ponemos esto. Un peón en h5 que le quita la casilla g6, aquí hay que poner el peón, por eso no está entre paréntesis. Después hay un rey negro, aquí hay que ponerlo en minúsculas, rey negro en h7, defendiendo, o sea, aquí está el rey negro, hay un peón en g7 y hay la casilla tabú g6, es decir, el rey negro no puede ir a esta casilla porque está defendida por el peón. Y la jugada ganadora en esta posición es dama h6 y ya como vimos, y por mate, porque la casilla tabú es g6 y no se puede ir acá, y esto es mate. Y tenemos una segunda posición que es esta misma, donde de nuevo tenemos el blanco ataca dama h6, aquí lo podemos ver. Después tenemos la torre en f8, aquí la podemos ver. Tengo una torre que puede ir a b7, ataca b7. Tengo un peón en h4. Tengo el rey negro en h7. Y tengo la casilla tabú g6, que en este caso está ocupada por un peón. No importa cuál sea, el chiste es que el rival no puede acceder a esa casilla. Y la jugada de nuevo es dama h6. Si vemos esta posición de Popov contra Novopashin y la comparamos contra la posición de Carlsen Karjakin, podemos encontrar grandes similitudes y la razón es sencilla, es el mismo patrón. Como podrán ver, es exactamente lo mismo. Aquí se añade este truco de tabú, que es una instrucción para impedir que el rey pueda ir a esa casilla, ¿no? Es una necesidad para que el patrón exista, ¿no? Si no existe eso, pues el patrón no se puede dar, ¿no? No hay el mate, el dama h6 no es mate. Por eso hay que tenerlo presente, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos.